grabar. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a la clase de lingüística aplicada. Hoy tenemos otra vez el honor de tener con nosotros a Raquel Benítez Burraco, que como sabéis es la tercera profesora de esta clase, aunque a ella solo le correspondía dar una clase y ya la dio antes de que empezáramos incluso el cuatrimestre. Ahora va a dar otra porque me ha hecho el favor de hablaros con más detalle de la enseñanza de la primera lengua, que es a lo que ella se ha dedicado como de área de lengua y literatura durante estos últimos 20 años, además de tener una profesión casi a tiempo completo con nosotros dando clases en la universidad. Así que os dejo con ella. Yo me tengo que ir a una reunión, pero vuelvo ahora enseguida, ¿vale? Gracias, Raquel. Gracias a ti, Juan Pablo. Si algo se oye mal, me lo ponéis en el chat, porque tengo puesta la lavadora, pero creo que no influye. Y soy autora de manuales, por Dios, Juan Christoph, que somos los malditos de todos los profes nos odian, a los autores de libros de texto. Bueno, os voy, a ver, como os puedo contar muchas cosas de mi profesión, porque aunque para mí es el día a día, yo sé que para vosotros puede tener esa curiosidad o ese afán de conocer distintos aspectos de la profesión. Voy a intentar dejaros bastante tiempo para preguntas, pero yo he planteado este mapa, ¿no?, conceptual, o este mapa mental que ahora voy a ir desglosando. No he podido reproducir el efecto así tipo Prezi, pero voy a ir poniendo cada uno de los aspectos de este mapa. Y entonces os voy a explicar cómo yo he planteado esta charla, que voy a intentar que no alargarla mucho yo, para que vosotros también preguntéis, opinéis y la curiosidad que yo pueda satisfacer, pues encantada, ¿no? Pero yo me he planteado que, bueno, vosotros, dentro de poco, igual que me pasó a mí, igual que pasa a la mayoría de los que hoy son profesores, pues hay un momento en el que terminan su formación y dicen, bueno, pues soy filólogo, soy traductor, soy lingüista, lo que sea, ¿no? Pero en principio vosotros estáis estudiando el grado de hispánica, con lo cual vais a ser filólogos, ¿no? Con lo cual, yo parto de lo que yo soy y a partir de ahí una cosa es mi formación y otra cosa es mi profesión, porque en principio para pasar de una formación académica como puede ser la filología a una profesión que en mi caso es enseñar en secundaria, en bachillerato, en FP, pues realmente hay un pequeño salto. Vamos, un pequeño salto que básicamente consiste en que un día apruebas un examen por el que te habilitan para dar esa clase y realmente pues ya no eres filólogo en paro, ya eres filólogo trabajando de profesor de secundaria, en este caso, por lo menos en mi caso. Es verdad que hay carreras que te preparan para una profesión. Por ejemplo, si tú estudias arquitectura, pues estás preparado para ejercer tu profesión, te colegias y haces, pero no es nuestro caso, porque nuestra carrera no es una carrera de pedagogía, no es un grado para enseñar, es un grado para pues aprender cosas sobre las lenguas, la literatura, el devenir, la historia de la lengua, la gramática histórica, todo. Yo he estudiado lo mismo que vosotros prácticamente, aunque el plan de estudio sea diferente. Por eso pongo aquí más pedagogía, porque realmente para poder pasar de sé cosas sobre las lenguas y la literatura, y en concreto sobre el español, sabéis muchas cosas ahora mismo, pues para ser profesionales de contar esas cosas a otras personas para que les sirvan para su vida, necesitáis pues una parte pedagógica que ahora mismo, pues la normativa de este país articula en torno al MAES. Eso ya sería otra cuestión de la que podríamos hablar. Me da igual cómo se haga, pero desde luego está claro que no es suficiente saber de una cosa para saber aplicarla. Por eso yo, para llegar a tu objetivo, ¿no? Por eso yo me he planteado la pregunta, y creo que lo hice con vosotros el primer día, si mi profesión, que es dar clase en un instituto de lengua y literatura española, podríamos llamarla lingüística aplicada, o al menos podríamos llamarla aplicación de una ciencia, ¿no? Porque realmente yo sé, insisto, cualquiera de vosotros sabe muchísimo, pues de Cervantes o de la sintaxis del español o de lo que vosotros sabéis, pero eso hay que aplicarlo de alguna manera, no es un mero conocimiento abstracto que se queda ahí. Hombre, mi respuesta, siendo coherente con lo que os comenté en la primera clase del trimestre, es que llamaríamos lingüística aplicada a toda aquella que resuelve un problema. La aplicación de una ciencia es
el saber resolver un problema, resuelvo tu problema. Recordad que yo os decía ese estribillo en la primera clase de lingüística forense, resuelvo tu problema. ¿Te han plagiado o no te han plagiado? En lingüística clínica, resuelvo tu problema. Tú tenías un problema de integración o de pronunciación o de lo que fuera y lo he resuelto. Enseñanza de segundas lenguas, resuelvo tu problema. Tú querías ir a Inglaterra y no te entendías y ahora resulta que te entiendes. Computacional, pues ya os digo, ¿no? Todos los asistentes de voz, todo aquello que nos ha contado Pilar Manchón, por ejemplo, María. Con lo cual yo me pregunto, bueno, yo como profesional, ¿resuelvo algún problema? Hombre, a ver, resuelvo mi problema, porque yo no estaba exactamente en paro, pero ganaba poquísimo y no podía pagarme una casa y bueno, resolví mi problema. Tengo un trabajo, tengo una casa, tengo cubiertas mis necesidades. Bueno, efectivamente, en ese sentido, el ser profesora de secundaria me ha resuelto mi problema, pero no sé de eso cuando hablamos de lingüística aplicada. Pensábamos en resolver el problema de otra persona. La pregunta es, reformulada, ¿es lingüística aplicada el hecho de que yo, todo el conocimiento que tengo en mi cabeza, resuelve el problema de otra persona? Y bueno, pues yo me respondo que sí. Es decir, yo creo que la colaboración que hacen los profesores de las distintas áreas, vamos a hablar de la nuestra, a esas personitas que aparecen en nuestra vida con 12 años y se van con 18, que erais vosotros hace poco, pues de alguna manera vuestra vida ha mejorado o ha empeorado, nunca se sabe, pero vuestro problema de comunicación, competencia comunicativa, con respecto a ciertos registros del lenguaje que no teníais adquiridos de forma natural, se ha resuelto. O sea, quiero creer que mis alumnos, después de pasar por mí, pues saben escribir una reclamación cuando tengan un problema o saben entender una carta del ministerio cuando les llegue la beca. O sea, creo que he colaborado, que he ayudado a que ese problema de ellos se resuelva, ¿no? A que una persona de 12 años tiene unas competencias, pero que han mejorado sensiblemente cuando llega a los 18 e incluso les ha preparado para una serie de lenguas o registros cultivados, como decía Moreno Cabrera, como son, por ejemplo, el discurso académico, el discurso periodístico, bueno, que os voy a contar yo a vosotros, ¿no? Entonces, realmente, a mis alumnos creo que el pasar por mis manos les dota de unas herramientas que antes no tenían. Y creo que eso, pues, es una aplicación de, llamémoslo así, ¿no? De mi sabiduría. Claro, aquí podríamos abrir un debate, de hecho lo planteo como tal, no como debate, pero sí como reflexión, acerca de cuál es mi objetivo con estos muchachos, porque yo he dicho que si quiero, que vamos a suponer que quiero, que mi profesión sea una aplicación de aquello que yo he estado estudiando, de aquello para lo que yo me he estado preparando, pues realmente yo quiero mejorar la vida de esas personas. No es una mera transmisión de, oh, me han contado un secreto, mira que Cervantes hizo esto y lo otro, y yo te lo cuento a ti. Mi idea es que ese secreto que yo te cuento, pues mejore tu calidad de vida. Claro, yo he puesto el ejemplo más típico, el de, bueno, es que usted llegó aquí escribiendo fatal, comiéndose las H con la B y la V y tal, y ahora usted, si echa un currículum, pues por lo menos ya tiene ahí un barniz cultural o se ha demostrado una competencia, o lo que he dicho antes, mire, es que si a usted le llegaba antes una carta de una beca, pues no la entendía y ahora después de pasar por mis manos, efectivamente, ahora voy a meterle mano a eso, Christoph. Efectivamente, pues he puesto ese ejemplo claro en el que yo entiendo que la competencia comunicativa de estos alumnos ha mejorado, ¿no? De estas personas. Claro, aquí hay una cuestión que he puesto antes, pero voy a ir para atrás en la pantalla. Yo he dicho, para pasar de mi conocimiento lingüístico, incluso literario, a mi profesión, me falta la pedagogía, de la que hablaremos después, pero también me falta la normativa. ¿Por qué digo la normativa? Hombre, pues porque ya todo depende un poco de cómo os planeéis vuestra docencia en el futuro, pero si lo vais a hacer como lo hago yo, agarrados o al sistema educativo público andaluz, que es donde estoy yo, pues no, yo siempre digo que si me toca la lotería monto un privado y doy lo que me da la gana, pero no me ha tocado la lotería, este año desde luego prefería salud a la lotería y realmente no puedo montar ese privado donde yo dé lo que me dé la gana. Es más,
es que si montas el privado donde das lo que te da la gana, pues vas a tener muchísimos problemas porque tendrás que homologar de algún modo tu enseñanza. Yo tengo una amiga, lo digo cariñosamente, es mi amiga hippie, nacimos el mismo día y ella pues se ha ido a vivir a un pueblo porque su hijo pequeño lo quería meter en una escuela alternativa donde están en el campo, aprenden con los animales, pues como dice ella, ¿no? Contando ramitas de un árbol porque mi hijo veía una ficha y se ponía nervioso. Bueno, pues muy bien, pero cuando ella se ha ido ahí es después de que ese colegio se ha pasado 2 o 3 años haciendo papeleos para que se lo homologuen el título y tal, porque lo que tampoco vas a estar es peleando con asuntos sociales o teniendo al niño en un sitio que con 14 años sí, el niño es súper feliz, pero está fuera del sistema social. Podemos estar de acuerdo, podemos no estar de acuerdo, pero aquí hay una serie de directrices que marca la normativa. Eso ya lo comenté en la charla que di el año pasado y no me quiero repetir, pero a todos nos encanta ser espíritu libre y ser requete creativos, pero aquí hay una cuestión de una serie de objetivos que conseguir. Si yo tengo una autoescuela y yo enseño a la gente a conducir, yo no le puedo decir, como me dijo a mí mi padre, tú la velocidad, la que te pida el cuerpo. A ver, vale, eso está estupendo para que te lo diga tu padre, pero el señor de la autoescuela te tiene que decir, mira, no, en la calle tal, en la carretera cual, y tú no te puedes pasar del límite de velocidad, porque en realidad te está preparando para la vida social. Entonces, claro, estos objetivos que se alcanzan a través de contenidos, y esto es un tecnicismo que os explico brevemente, porque cuando acabéis la carrera, queráis opositar, tenéis que tener claro esto. El objetivo es lo que yo quiero conseguir y el contenido es el medio a través del que se consiguen los objetivos. Por ejemplo, mi objetivo es que mis alumnos comprendan los textos administrativos. Mis alumnos lean las condiciones de una beca y las entiendan. ¿Contenido? Pues mira, los contenidos son lo que toda la vida de Dios ha sido el temario. La reclamación, la instancia, el decreto, las normas, y entonces eso es como el contenido. Los tipos de textos, los textos expositivos, los textos argumentativos, bla, 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 bla. Entonces, mi objetivo se va a alcanzar a través de una serie de contenidos. Y esos objetivos, con sus contenidos asociados, están establecidos por niveles y yo no me los puedo saltar, ¿vale? Es verdad que, aunque me está grabando Juan Pablo y está feo que yo lo diga, porque además yo soy jefa de estudio, se supone que yo controlo esto, pero yo le digo a la gente, pasad un poco de los contenidos, tampoco os obsesionéis con los temarios, la gente se obsesiona mucho con los temarios, es mejor, lo habréis visto, ¿no? A veces en vuestro instituto, es que vamos mal de temario, es que llevamos mal la programación. Bueno, pues mejor que aprenda poco y bien a que aprenda mucho y mal. Pero bueno, es verdad que hay unos contenidos, que hay unos temarios y que esos temarios los tenemos que dar. Ahí viene la cuestión que ha apuntado Christoph. ¿Quién hace esos temarios? Bueno, pues muchos señores que le pagan para hacer esos temarios. Esos temarios son temarios, esos contenidos son contenidos que tienen distintas características que los hacen complicados en nuestra materia. Yo sé que cuando estéis trabajando, el top one de las asignaturas va a ser las matemáticas y los niños van a vivir obsesionados con las matemáticas porque es que la vida gira en torno a las matemáticas. Pero nuestra materia tiene mucha dificultad porque tenemos una serie de contenidos muy diferentes que nos han metido en la misma asignatura. Entonces, yo he hablado de la competencia comunicativa como una necesidad real que tienen los hablantes de, además de comunicarse en su lengua natural, que esa no se la tenemos que enseñar, porque ya la tienen, la han adquirido, como os explicó Antonio, además de eso, que eso ya lo saben hacer, no hay nadie que tenga problemas de comunicación a un nivel social familiar, pero les enseñamos a salir de ese nivel social familiar y acceder a otras capas, pues que son culturalmente elaboradas, como puede ser la literatura, como puede ser el lenguaje administrativo, como he dicho antes, etcétera, como puede ser el conocimiento del resto de variedades de España, etcétera. Entonces hay una cuestión que es de pura comunicación. Pero ahí también, dependiendo de las etapas, ahora hablaré de las distintas etapas, hay otros contenidos como son la reflexión gramatical, ha dicho Christoph, lo que se llama en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en el BOE, conocimiento de la lengua, donde no estamos cumpliendo una función, o sea, no estamos ayudando a que esas personas tengan una comunicación más fluida o más amplia. Eso se trabaja aquí. Lo voy a poner con mis cuadraditos de colores como a mí me gusta.
El apartado escuchar y hablar fomenta la competencia oral. Si estuviéramos dando clases de inglés o de francés, diríamos las destrezas, pues el listening, el speaking. Es decir, escuchar y hablar consiste en que pues un alumno, según su nivel, vea una conferencia y sea capaz de extraer apuntes. Consiste también en que un alumno pueda hacer una exposición oral, consiste también que un alumno pueda, pues con su entonación, transmitir emoción, toda una serie de objetivos que se van repitiendo cíclicamente, porque es que los temarios son muy similares durante toda la ESO y el bachillerato incluso. La FP es un poquito distinta y creo que es un poco quizá la gran olvidada. Yo llevo muchos años dando clases de FP y ahí no hay objetivos, hay resultados de aprendizaje que son mucho más aplicados, ¿no? Por ejemplo, el conocimiento de la lengua prácticamente está ausente de la FP, ¿no? Y luego, por supuesto, el gran caballo de batalla quizás de los profes, que es pues la comprensión lectora, la capacidad de redacción. Pues yo en estos días pasados supongo que os habrá llegado por un sitio o por otro, por Instagram, esta iniciativa de una ONG que apadrina a un abuelo o adopta un abuelo, donde se le pide a los chavales que escribieran una carta a las personas que están solas. Bueno, pues evidentemente yo tengo alumnos que si yo les dejo que escriban ahí lo primero que se les ocurra, el señor abuelo probablemente no lo entienda ni lo que le están diciendo, porque la escritura es un tipo de lengua elaborada que no es igual que el habla. Claro, entonces pues tú tienes un poco que enseñar a transmitir con palabras escritas lo que, perdona, lo que realmente, pues dicho así, aunque sea en plan cursi, tenemos dentro de nuestro corazoncito y a lo mejor incluso nos cuesta encontrar las palabras, pero ya las palabras escritas son mucho más difíciles, ¿no? Con lo cual, ahora con ese tema, Dani, con lo cual tenemos la parte de escuchar y hablar, tenemos la parte de escribir y leer, y con esto tenemos ya para echar el año entero. Como está diciendo Dani y como ha dicho Cristo, mira, con esto, escuchar y hablar, escribir y leer, ya tengo para todo el año. Ya tengo para todo el año, porque yo tengo 4 horas semanales, sí estoy dando en la ESO, 3 horas semanales en cuarto y bachillerato, y sí, en la FP tengo 8 horas porque les tengo que dar inglés, lenguas, sociales, con geografía, con historia y un poco con todo. Y efectivamente yo en FPB, que es lo que yo doy, porque en la FP de grado medio superior no se da lengua española, pues esto es lo que hago, escuchar y hablar, escribir y leer. Y efectivamente, pues hoy escribimos la carta al abuelo, mañana hacemos una reunión como si fuéramos la Junta Electoral del Betis y escribimos y tal. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que el temario es inabarcable, pero además de que el temario es inabarcable, como ha dicho Daniel, el temario es muy repetitivo. El temario empieza una y otra vez. De hecho, el año pasado con el confinamiento, bueno, cuando empezó el confinamiento y se cerraron las escuelas, corría por ahí un meme que decía algo así como: el coronavirus llegó a un colegio a un instituto de secundaria, le explicaron por enésima vez emisor, receptor, canal, código, contexto y huyó. Pues porque es que yo no sé cuántas veces se va repitiendo ese esquema que efectivamente es interesante para tratar, pero que no es necesario que memoricen los chiquillos una y otra vez. Emisor es aquel que emite, bueno, claro, es que eso es de cajón, ¿no? Pero bueno, con escuchar y hablar, escribir y leer ya teníamos para todo el año. Y es verdad que en otros países europeos con esto es suficiente. Y la materia, bueno, habéis visto incluso en las películas americanas, pues mucho escribir. Es cierto que la lengua española es engañosamente fácil porque casi que se escribe como se lee. Y entonces, como suena, ¿no? Casi que se escribe como suena y parece como que no hay dificultad. Pero manejar el registro escrito es difícil porque es que es una lengua totalmente diferente. Si estáis dando, no sé en qué nivel se da ya eso, ¿no? Pero el análisis del discurso con los compañeros de lengua española, la lengua escrita es prácticamente un dialecto diferente al de la lengua hablada, porque ahí, en ese caso, a pesar de que hay una posibilidad de trasladar el código, como pasa con la lengua de signos y demás, pero realmente es muy diferente. Ya tienes bastante, ya tienes la misma dificultad en aprender la lengua cultivada española como la misma dificultad que aprender francés o que aprender inglés. Por lo menos esa es mi opinión. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es decir, no depende de nosotros, nos hemos casado con la normativa y tenemos 2 asignaturas más. ¿De acuerdo? Es decir, tenemos
Escuchar y hablar, escribir y leer, que son los apartados comunicativos, que realmente para mi gusto ya son suficientes y donde tú, como está comentando Daniel, como comenta Christoph, estás aplicando tus conocimientos a que una serie de personas que no tenían unas destrezas las adquieran, igual que el señor de la autoescuela te enseña a conducir. Una cosa que tú no sabías, que ahora tienes que aprender y que te enseña alguien que sabe. Te acompaña hasta que ya lo puedes hacer solo. ¿De acuerdo? Bien, pues esto ya sería suficiente. Pero es que tenemos dos asignaturas más. Tenemos el conocimiento de la lengua, que puede ser aprenderse de memoria el manual. Hombre, no es así. Ahora yo te voy a decir un truquito, Christoph, de lo que a mí me gusta. Y la educación literaria. Vale. El conocimiento de la lengua y la educación literaria. Voy a empezar por la educación literaria muy rapidito porque no es lo mío. La educación literaria tiene una parte de comprensión, incluso de expresión. A mí me funciona mucho con los chavales y les gusta escribir poesía, o sea, un romance, pues si tienes que escribir un romance o un villancico o una sevillana, casi que te la aprendes mejor que si te aprendes de memoria, que es de 8 sílabas, una serie indeterminada de versos tal y tal, ¿no? Pero la educación literaria tiene esa parte, digamos, de comprensión de una lengua cultivada en grado sumo, porque sí, ya hemos dicho que la escritura o el habla académica son aspectos cultivados de la lengua, pues ya la literatura ni te cuento, ¿no? La literatura es requete cultivada. Pero bueno, cierto, es bueno conocerlo, ¿no? Igual que es bueno conocer los mecanismos para comprender una película, si es un plano, un contraplano, pues o para conocer, entender un cómic. Evidentemente, todos los lenguajes artísticos tienen su aquel, y de hecho, la educación literaria también forma parte no de la competencia comunicativa, porque tú no vas a ir por ahí diciendo, bueno, sí, puedes hacerlo, ¿no? Sino también de la competencia artística y cultural, ¿no? Cultural y artística que se llama. Porque igual que tú puedes valorar la belleza de un cuadro de Velázquez, pues puedes valorar y comprender los símbolos que ha puesto ahí Velázquez o que ha puesto Valdés Leal, que era muy dado a poner símbolos o tal, o el Guernica de Picasso, pues es lo suyo que tú entiendas un poema como tal obra de arte. O sea, eso forma parte también de esa. Pero bueno, es otra asignatura diferente. Si os dais cuenta, ya estoy en una asignatura tipo Historia del Arte o tipo Fundamentos del Arte, pues donde habría una serie de claves que los chiquillos podrían aprender y podrían estudiar, evidentemente. Esto va acompañado de una serie de datos tipo si Jorge Manrique vivió en el siglo XV o en el XIV, que bueno, es culturilla. Para mi gusto, ciertamente es excesivo, pero también os digo una cosa, es excesivo porque los maestros o los profesores somos muy hartibles también, porque lo que dice el boletín de la Junta de Andalucía es, bueno, pues conocer las principales obras y autores y leer algún texto representativo. Yo la última vez que di cuarto, leí con los chiquillos, tuve 2 cuartos de distinto nivel, el que tenía mejor nivel, pues leí El estudiante de Salamanca, de pe a pa El estudiante de Salamanca, y ya está. Y entonces, pues todo lo que hicimos del romanticismo fue leer, y esa es mi opción, y nadie me puede decir que lo estoy haciendo mal. Y no les pedí que se leyeran un batiburrillo de muchos fragmentitos de muchas obras que las coges descontextualizadas y el chiquillo no se entera, o aprenderte de memoria. Pues, si escribió, es que yo no me lo sé, si es que no me lo sé yo, ¿qué le voy a pedir a un chiquillo? ¿Que sepa lo que yo no sé? Claro, yo no soy de literatura, a lo mejor no lo estoy despreciando, pero estoy diciendo que la educación literaria contiene una serie de elementos memorísticos, de comprensión además deslavazada con respecto a la historia. Ahora, con el tema del coronavirus, han insistido mucho en una cuestión que a mí me parece interesante, que es que los profesores nos pongamos de acuerdo para que no se repita la misma cosa en distintas asignaturas en tiempos diferentes. Y vale, a mí me parece estupendo. Yo, si por ejemplo yo doy lengua en cuarto de la ESO y mi compañero de Geografía e Historia está dando obviamente su asignatura Geografía e Historia en cuarto de la ESO, los temarios, los currículums están sincronizados en cuarto de la ESO y yo me acuerdo que aquel año yo decía, Francisco, ¿cómo llevas la ilustración? Bien, ya les he explicado no sé cuánto y no sé qué. Y yo leía a cadalso, que fue lo que leímos en la ilustración, porque ya ellos habían visto o estaban viendo en la asignatura de historia el contexto histórico, las cuestiones políticas, sociales, y no
que cuando eso no es así, os digo en cuarto porque es donde ocurre, porque después el resto de temarios están todos descolocados. La historia medieval se da en segundo de la ESO, la literatura medieval se da en tercero de la ESO. En tercero de la ESO lo que se da es geografía. En primero de la ESO se da la historia hasta la Edad Media. Bueno, ahí un poquito tú le hablas de los mitos griegos, o sea, el de historia le habla de los mitos griegos y tú pones un ejemplo en tu clase, pero claro, toda esa sincronización que estamos haciendo los profesores a nivel individual, mi opinión es que sería más sencilla si desde el principio los currículos estuvieran integrados. Y pongo el ejemplo de historia porque muchas veces los profes de lengua, pues en los libros de texto, que no tienen más remedio que ser enciclopédicos, yo he hecho libros de texto y son enciclopédicos porque está ahí para consultar, de eso hablaremos después, pues te encuentras con que tienes ahí 3 páginas sobre el contexto de Fernando VII y, bueno, claro, estupendo, pero es que como yo me pongo aquí a explicar el contexto de Fernando VII, que es que yo tengo 4 horas y a mí me preocupan más estas cosas que hemos dicho aquí arriba. Yo no tengo vida. Con lo cual, bueno, realmente es verdad que el currículo es sobrecargado, sobrecargadísimo, pero también están las trampas de los profesores. Entonces yo particularmente le he dicho a mis compañeros este año que nos han dicho priorizar contenido, que lean con nosotros y si después se les ha olvidado si este señor vivió en 1830 o en 1850, que no pasa nada. Y, por ejemplo, lo tendréis muy cercano. Odio, pues, ya que está grabando Juan Pablo, aprovecho para reivindicar, odio los temas de literatura de segundo de bachillerato porque los chiquillos memorizan un montón de nombres, autores de novelas desde 1970 hasta la actualidad. Y me mezclan los nombres, en vez de decirme Muñoz Molina y Almudena Grande me dicen Almudena Molina. Hombre, es que realmente estos temas son muy, ¿cómo os diría? No están anclados en la realidad de los muchachos. Entonces, claro, entonces realmente es mejor, o por lo menos yo pienso que es mejor, cogerse en la educación, en el lenguaje literario. Hombre, es verdad que a ese nivel ya hay que tener un poco de culturilla y conocer la actualidad literaria, pero es cierto que si no empiezas a tener curiosidad tú oyendo un programa fantástico que se llama Radio Areusa, por ejemplo, y enterándote de las novedades literarias o incluso leyendo la prensa, comentando tus lecturas con vosotros que me estáis oyendo, sois filólogos o vais a ser filólogos, pero mi público pues van a ser veterinarios, médicos, arquitectos. Oye, a lo mejor la lectura no está entre sus aficiones. Entonces, efectivamente, pues no merece quizás la pena eso, ¿no? Luego, al hilo de esto, y nos vamos ya al conocimiento de la lengua, está comentando Daniel y ha comentado antes Christoph, que hay una cierta tendencia a que esta parte de conocimiento de la lengua, que es otra asignatura diferente, porque es otra diferente, todo lo que tiene que ver con la fonética, la fonología, bueno, eso se da poco, pero la sintaxis, la morfología, la semántica, las tipologías textuales. Pues, a ver, hay una parte de ese conocimiento de la lengua que es más bien conocimiento textual, ¿vale? Como que es la descripción. Daniel ha dicho que es la descripción, pero hay otra cosa que a mí me parece quizá un poco más horrible todavía, que es usos del punto y coma. Yo le voy a preguntar al niño los usos del punto y coma, ponle un texto y dile que te escriba un texto y que vea dónde utilizar el punto y coma. Que yo no estoy descubriendo la pólvora, es que memorizar los usos del punto y coma, yo hay veces que digo, que yo le diga a lo mejor a algún compañero que viene, entonces, a ver, las reglas te sirven, la memoria sirve y a todos nos ha servido la memoria, ¿no? Porque, por ejemplo, yo a mis alumnos, una de las cosas que le pido a mis alumnos de FP es saberse las provincias de España y por mucho que yo haga un juego de por qué provincias tienes que pasar si vas a ver a tu novia que vive en Valladolid, por mucho que yo lo plantee así, hay un momento en que tiene que decir León, Zamora, Salamanca, Palencia, Burgos, Valladolid, Ávila, Segovia, Soria y aprendértelo, ¿no? O sea, evidentemente la memoria juega su papel. Pero es verdad que os voy a poner un ejemplo muy similar. En la universidad nos ha ofrecido unos cursos de Word, de Excel, y por poco no me muero. Porque realmente me preguntaban en el curso de Word ¿en qué menú está el comando para poner el título de...? Digo, ostras, yo qué sé en qué comando está, pídeme que lo haga. No me pidas que yo me aprenda de memoria en qué menú, ¿no? Entonces, realmente, es verdad que ese tipo de estudio, de no utilizar lo que aprendes, pues
en cosas como la descripción, las normas de ortografía, pues casi es mejor utilizarlo. Hay distintos métodos, efectivamente, eso está en la formación del profesorado. Una de mis amigas hizo el MAES el año pasado y le tocó como tutor de TFM un profesor de magisterio que ha propuesto un método no memorístico para aprender ortografía y el hombre pues lo está intentando probar y demás. Regla mágica no hay, cada niño es diferente y realmente pues eso está en la formación de profesora. Pero esto, que es a donde quiero llegar, el conocimiento de la lengua, que muchos profesores, por ejemplo, además de lo que está diciendo Christoph, la profesora Lola Pons ha hablado de esto varias veces, ¿no? En prensa. Este exceso de gramática, de reflexión gramatical sobre los morfemas o sobre terminología gramatical, ¿no? El análisis sintáctico que casi todos los extranjeros europeos bueno, y mucho más norteamericanos les llama la atención que hay un exceso de sintaxis, ¿no? Y de ciencia. Esto, el conocimiento de la lengua, es ciencia. Yo soy muy partidaria de que los chiquillos estudien conocimiento de la lengua, pero quiero otra asignatura. O sea, yo quiero 3 asignaturas. Yo quiero una para trabajar la competencia comunicativa de los chavales, escuchar, hablar, escribir y leer. Quiero otra, que a lo mejor no la debería dar yo, sino otra persona más especialista que yo, en educación literaria, o por lo menos incluir la parte histórica de la literatura dentro de historia y la parte de lectura de escribir y leer. Venga, no quiero 3 asignaturas, quiero 2. Pero luego yo quiero una asignatura de conocimiento de la lengua, que es, voy a tirar para lo mío, es lingüística. Es lingüística. Es un coñazo, y perdona la palabra, es verdad, es un coñazo que te digan qué es el lexema, qué es el morfema, qué es... Pero... hombre, a mí me funciona y le gusta, le suele gustar a los chavales reflexionar sobre ese órgano del lenguaje que tenemos. Porque, oye, al biólogo no le pide nadie que no explique cómo funciona el estómago. Y al de física no le pide nadie que no explique cómo se atraen las estrellas. Que os voy a decir una cosa, nunca me había encontrado un morfema por la calle, pero nunca había viajado al asteroide número 18. Es decir, que todas las materias que se imparten en secundaria y en bachillerato, también hay una parte de inquietudes del saber por saber. Y a los alumnos les causa curiosidad los mecanismos lingüísticos. Claro, claro, yo aprovecho y voy intentando explicarles, mira, cuando tú hablas, no es que te salga un churro por la boca, es que tu cerebro ha creado unas estructuras. Y lo mismo que el profesor de biología te está enseñando cómo funciona el aparato excretor, pues yo te voy a explicar cómo, eso que mis alumnos saben que yo llamo la fábrica de chorizo, cómo tu cerebro crea eso que después mágicamente se convierte en un mensaje. Hombre, es que el lenguaje es tan maravilloso, tan extraordinario, es una curiosidad científica tan grande que a mí me da pena de, efectivamente, lo que hacemos al final es supeditarlo un poco a enseñar a leer y escribir, pero fíjate, José Miguel, es trampa, porque escribir y leer, por ejemplo, es lengua cultivada, pero yo ahora lo que quiero es que tú te preguntes cómo mágicamente, hombre, un poquito de lingüística, que cuando nos llegan los alumnos a primero de facultad, hay un montón de cuestiones que les parecen como mágicas. Entonces, bueno, esto sería un buen sitio. Sería un buen sitio la secundaria porque, fijaros, la asignatura de filosofía habla de la hominización, de cómo apareció el ser humano, de qué es lo que nos hace ser humanos. Hombre, pues yo quiero un sitio. Yo quiero un sitio porque esa reflexión me parece fundamental. Cuando mis alumnos me dicen, es que esto a mí de analizar oraciones no me vale para nada. Es verdad que ahora ya podríamos hablar de la conveniencia o no de ese análisis oracional que se hace en las escuelas, o el que se enseña, o el que se exige, o por ejemplo la división de palabras en morfema, que me parece una burrada. Yo siempre le digo a los de bachillerato incluso, les digo, a ver, esto no es para bachillerato, esto es de universidad, porque el español es una lengua fusionante y os están pidiendo que separéis lo que está fundido. Si el español fuera una lengua aglutinante, mira, vale,
te lo compro. Pero el español es una lengua fusionante. Un chaval con 17 años se vuelve loco con si la vocal temática, que si el sufijo empieza aquí, empieza allá. Si soy yo o Christoph, que hemos estudiado filología hispánica, y en mi caso concreto yo hice la tesis doctoral sobre eso y no soy capaz. Y me tiré 10 años dándole vueltas, mareando la perdiz de cómo se forma la palabra. Bueno, haciendo más cosas, gracias a Dios. Pero no va un chiquillo con 17 años a coger las tijeras y cortar las palabras. Bueno, pues eso entra en el temario de segundo de la ESO. Yo el otro día estaba yo ayudando a un examen de segundo de la ESO y veía a los pobres niños dividiendo, buscando vocal temática. Por favor. Entonces, eso contado de otra manera, enfocado desde el punto de vista de, ¿te has preguntado alguna vez por qué tu vecino dice cantemos, el otro día cantemos con mis amigos o juguemos al fútbol con mis amigos? ¿Te lo has preguntado? Entonces, esa curiosidad que todos tenemos, hombre, la experiencia que yo tengo, ya de decir un poco, pues, como, vamos, a mí nadie, creo yo, vamos, nadie va a venir a fiscalizarme la clase, puede venir un día el inspector, pero nadie va a venir a exigirme que yo siga un libro o que yo, porque, a ver, más miedo cuando estás empezando que alguien te diga, no, es que, no, pero yo ya voy un poco a mi bola. Pues a los chavales les encanta la pragmática, tipo máximas de Grice. No hace falta meterles terminología, sino decir, oye, ¿os habéis fijado que si tu madre te pregunta con quién has estado y tú le dices con una gente, ¿le estás mintiendo o le estás diciendo la verdad? Si yo te pregunto, ¿terminaste el trabajo? Y tú me dices, me queda un poco. Bueno, me estás diciendo que no has terminado el trabajo. ¿Por qué no me has dicho que no? Pues toda esa reflexión, que en este caso es pragmática, en un primero de bachillerato funciona perfectamente. En un segundo de bachillerato, el otro día me salió a mí la cuestión por otro asunto y estuvimos hablando de la metáfora conceptual. Evidentemente no le dije, un señor llamado Lakoff escribió un libro llamado, no les digo eso, pero le digo, ¿os habéis fijado que cuando decimos romper una relación estamos haciendo una metáfora y considerando que algo que es complejo e inabarcable lo estamos cosificando para poderlo entender mejor? Y eso lo hablamos en clase de segundo bachillerato perfectamente. Entonces, claro, entre que los temarios son inmensos, como dice Daniel, pero también te digo una cosa, no hay que estar sujetos a los temarios, porque luego en realidad si tú miras el BOJA, pues tienes muchas cosas ahí que se supone que tienes que dar, pero vuelvo a decir que el BOJA no te dice que tengas que leer Los milagros de Nuestra Señora y el libro del buen amor y Jorge Manrique y el laberinto de fortuna, no lo dice. Lo que dice es que el alumno conozca las obras fundamentales de la Edad Media. Le pones un fragmento de una de ellas y le explicas que existieron otras que ahora mismo eres muy joven para comprender y que solo las comprendemos los frikis. Y ya está. No es necesario más. Yo misma, cuando llegó lo del coronavirus y tal, dijimos lo mismo. Mira, si el niño no sabe analizar subordinadas, no pasa nada. Pero sí es importante, por lo menos para mí me lo parece, que el niño comprenda la noción de recursividad. Yo no le voy a explicar lo que es la recursividad como en la clase de primero de lingüística, pero sí es bueno que piense que puedo meter una oración dentro de otra y hacer mensajes complejos que no son suma y sigue, sino que son bucles. Hombre, eso es interesante. Porque, a ver, habrá quien no le interese, pero es que a mí no me interesan los ribosomas ni el ADN. Es decir, me pongo así, como yo, mis alumnos me dicen, ¿y esto para qué sirve? Y yo les digo, pues yo cago estupendamente y entonces no tendría que estudiar el aparato excretor. Es que yo ya sé hablar, digo, yo sé cagar, fuera la biología. Hombre, nos ponemos así. A lo mejor el biólogo solo tendría que hablar de la alimentación y de la vida saludable y ¿para qué te voy a explicar cómo funciona el cuerpo por dentro? Oye, pues a lo mejor resulta que es interesante que nos preguntemos con curiosidad científica, porque para mí esta competencia es competencia científica. Competencia científica, pero como es científico, matemático, tecnológica, pues parece como que la ciencia nada más que las matemáticas y la tecnología. Pues no es verdad, o por lo menos yo no lo veo así. Entonces, claro, quiero dos materias. Quiero la materia de escuchar y hablar, escribir y leer, es decir, la competencia comunicativa. Ahí podríamos incluir la competencia literaria, aunque toda la parte memorística, o no memorística, sino histórica y tal, debería ser parte de la historia, o por lo menos combinado con la historia, incluso combinado con plástica, porque
de la misma fuente sale Las señoritas de Aviñón que los poemas de Gerardo Diego, del creacionismo, más o menos de la misma fuente. Y luego quiero otra asignatura totalmente distinta de reflexión lingüística. Y ahí ya, pues efectivamente, podríamos discutir hasta qué punto es necesario o no llegar a un grado de complejidad o no, o hasta qué punto sería necesario conocer, que de eso vamos a hablar ahora, me voy a la 8 un momentito, conocer ciencia. Es decir, si yo quiero abordar la lengua como una cuestión científica, que creo que es necesario, creo que es necesario a partir de cierto nivel. A lo mejor a partir de cuarto, de primero, meter algo en los cursos anteriores. Tengo un compañero que hace la metáfora de la informática. Todos somos usuarios de la informática, pero los informáticos son expertos y saben lo que está pasando por dentro del ordenador. Todos somos usuarios de nuestra lengua natural, todos, pero algunos, además, sabemos o queremos saber, o querríamos saber, o nos interesa qué pasa por dentro. Pues lo mismo que hay asignaturas de TIC, donde se explica un poquito a los chavales lo que es el lenguaje binario y los componentes del ordenador y tal y cual, pues como ciencia, como aspecto científico del ser humano, me parece súper interesante, y si somos nosotros los filólogos los que tenemos que llevar eso a las aulas, pues le buscaremos el huequecito dentro de nuestro temario. Y para eso creo que los profesores necesitamos estar actualizados, no solamente en cuestiones pedagógicas, que también, y que eso no está en nuestra carrera, de eso hablaremos ahora, os contaré un poco mi experiencia pedagógica, digamos, pero tenemos que estar actualizados en la ciencia que enseñamos. ¿A vosotros os gustaría que vuestro profesor de biología del bachiller, que sacó las oposiciones en 1996, no supiera que se ha descifrado el genoma humano? Hombre, es que me parece muy fuerte. Es que tendrá que actualizarse. Los profesores de informática, tengo una amiga que ha estado en un tribunal de oposición de informática, se examinan con un temario de 1998. ¿Os podéis imaginar el temario de informática de 1998? Donde no había ni internet. Entonces, evidentemente los informáticos están acostumbrados a ponerse al día en su asignatura. No hay ningún informático que te diga, no, es que yo, como aprobé las oposiciones en 1998, cuando empezó la informática a impartirse y se hacía MS2 y no sé qué, pues yo ya no sé lo que es JavaScript. Bueno, hijo, pues ponte al día, porque tú no vas a tener a los chiquillos sin saber lo que es el JavaScript, o sin saber Scratch, que ahora está muy de moda, o sin saber... Entonces, el informático sí tiene esa conciencia de me tengo que poner al día. Pero es verdad que los profesores no siempre están dispuestos a ponerse al día. Y eso lo vivo yo. Es verdad que eso es discutible lo que voy a decir ahora, pero todos mis amigos, Diego, que se acaba de incorporar, lo saben que yo me divorcié del CEP porque un día mis compañeros de informática, precisamente, yo era entonces, soy jefa de estudio y estaba allí hablando con el centro de profesorado que me corresponde a mí, que no es el de Sevilla, es otro, y entonces pues pidieron los de informática que propusiera que prepararan un curso de JavaScript, precisamente, pues entonces se hacía todo con Java, ¿no? ¿Qué pasa? Que yo planteé esa cuestión, mira, que los profesores de mi centro, que tenemos un ciclo de informática, quieren un curso de JavaScript. Y yo misma dije, hombre, y de paso, por ahí lo habéis citado, la nueva gramática, que ya no es tan nueva, que es del 2008-9, que ya tiene sus 12 años, pues hay cosas que aparecen ahí en esa nueva gramática, yo me la he leído de pe a pa porque he tenido que hacer libros de texto basados en esa gramática, que, bueno, a mí particularmente, que me siento con elementos de juicio porque sigo metida en esto y sigo leyendo sobre esto, poco, ya me gustaría, pero bueno, verás que tengo que me gusta la lingüística, pues hay ideas que me parecen interesantes para incorporar a las clases. No porque las diga la Real Academia, sino porque, bueno, a ver, que las personas que están ahí son doctores en lengua española, ¿no? Bueno, pues me dijeron en el centro de profesores que ellos, y eso es cierto, les obliga la ley, están para enseñar pedagogía, para enseñar metodología, pero que para la actualización científica está Internet y está la universidad. Pues nada, yo me volví a mi centro y le dije a los informáticos que si queréis aprender JavaScript, que os busquéis la vida, que al centro de profesores no le importa lo que sepan los profesores. Y me divorcié,
Me divorcié es que cogí a otro pobre del equipo directivo y le encasqueté el cargo de aguantar el CEP. A ver, yo sé que los del CEP no lo hacen queriendo, que es su obligación y que ellos no tienen expertos de biología, de física, o sea, que no estoy criticando eso. Pero yo sí creo que tiene que haber un mecanismo por el que los profesores se ponían. Y yo sé que en Valencia y en Aragón existe el grupo GROC, Gramáticas Orientadas a las Competencias, donde los profesores de secundaria reciben de los profesores de universidad que sí tienen tiempo de ponerse al día, porque claro, la vida de profesor de instituto, aunque parezca muy sencillita, es un poquito complicada por cosas que hoy no voy a comentar, pero gran parte de tu tiempo lo consume el aspecto humano de la cuestión, no el aspecto académico, y es verdad que andar poniéndote al día científicamente, si eres biólogo o si eres historiador y han aparecido unos restos en Atapuerca o en donde sea, pues realmente eso requiere un tiempo que, bueno, yo pienso que la administración tendría que articular eso de alguna manera, porque yo sí tengo clara una cosa, aunque esté dando el nivel más ínfimo, y os aseguro que no hay nivel más ínfimo que la formación profesional básica, que lo doy yo en secundaria, aunque yo dé el nivel más ínfimo, cuando yo sepa, cuanto más sepo o sé, cuanto más sé, mejor lo hago. O sea, me da igual que yo tenga que simplificar al máximo una cuestión, pero si yo no la veo, muy difícilmente te la contaré. Y es verdad que toda la parte de gramática hay muchas cosas sin descubrir. Y pensar si realmente nuestra cabeza asigna funciones a los sintagmas o no, o si nuestra gramática es más bien formal o funcional, o si las construcciones se crean por emparejamiento significante-significado o por reglas generativas, pues todo eso que parece una paja mental y que nos planteamos en nuestra área, en la universidad, pues realmente puede ser importante a la hora de que yo a ti te cuente un poco, por encima, claro está, el resultado de eso. Porque mis compañeros de ciencia saben, vamos, se puede descubrir algo así espectacular, pero el biólogo sabe lo que hay dentro, pero nosotros no. Entonces nuestra asignatura es muy difícil en ese sentido. Yo creo que es necesario que el profesor se actualice y que en algunas cosas a lo mejor menos, pero en lingüística está claro. Y que tu divulgación científica será mejor cuanto más sepas. ¿Por qué? Voy a poner otra vez de ejemplo a Lola Pons porque yo la verdad que la aprecio mucho y creo que es buenísima profesora de universidad, pero es buenísima divulgadora. ¿Por qué Lola Pons es buenísima divulgadora? ¿Por qué Lola Pons escribe en el periódico El País sobre lingüística y la gente la lee? Porque sabe mucho. Porque cuando tú dominas lo tuyo, eres capaz de contarlo que parezca fácil. Para tú hacer fácil lo difícil, tienes que saber muy bien. Yo le pregunto a mi madre cómo se hace la tortilla de patata y me lo va a contar estupendamente, porque lo sabe perfectamente. Pero si yo me lo he leído en un libro con alfileres, y a mí me ha pasado, me pasa con la literatura, lo confieso, no tengo fondo de armario con la literatura, con lo cual yo me doy cuenta de que a mí me cuesta. Y mucha gente te dice, no, es que, total, para un primero de la ESO, total, si los niños nada más que con que les enseñes a escribir, pues yo os digo que yo, cuanto más sé de una cosa, mejor la transmito. Por lo menos yo, a lo mejor es mi torpeza. Y yo, si me vais a permitir que os dé un consejo en toda esta perorata, es no dejéis de formaros, no dejéis de enteraros de lo último que sale, que lo mismo es una paja mental de un tipo que no tiene más repercusión, pero lo mismo se van descubriendo cositas que nos ayudan a no ya a ejercer pedagógicamente nuestra función social de ser profesores, sino a crear a los futuros lingüistas y a los futuros filólogos y a los futuros, igual que el señor que explica matemáticas, pretende que el futuro arquitecto y el futuro ingeniero lleven un conocimiento lo más exacto de la ciencia. No le cuentan todo, porque algo tienes que dejar para los estudios universitarios, pero una iniciación científica pienso que es necesaria. Y así es como yo me planteo la parte de lengua. Obviamente después está el tema de mis niños van a selectividad, yo les tengo que explicar. Pero yo siempre, ¿os habéis fijado que no os habéis preguntado nunca qué? Y normalmente la respuesta es positiva. Normalmente la respuesta es positiva y hay curiosidad por parte de los chavales. También me han tocado bachilleratos de ciencias donde ese aspecto les causa más interés. Y he tenido, en concreto me estoy acordando ahora de un chiquillo que ahora está estudiando medicina, que en primero de bachillerato
era un chaval de altas capacidades, me dijo, estoy empezando a tener curiosidad por la lengua. Y fue a raíz del C, del famoso C. Y entonces, bueno, pues no voy a decir que sea a lo mejor hay muchas maneras de abordar esta cuestión, pero a mí me sirve conocer la teoría del C, que esta que explica Juan Pablo, ¿no? En primero, como un elemento de agentivizador, ¿no? Que lo que hace es eliminar un argumento y, hombre, no se lo cuento así, pero bueno, pues tengo una explicación en mi cabeza para el C, que no es una mera lista de tipos de C que tú te aprendes de memoria. Entonces a mí me gusta esa faceta, se me nota que me gusta, ¿no? La lengua. Me gusta esa faceta de la asignatura. Obviamente no le puedo dedicar todo lo que querría, porque tengo todo lo demás, que me parece como mucho más aplicado, mucho más práctico, para también pensar que estoy hablando de un bachiller. Cuando hablo de FPB, mi FPB es de agrojardinería. Mis niños van a ser jardineros. Pues comprenderéis que mis niños lo que les hago es la parte de comunicación. O puede ocurrir que tengas un segundo, un tercero de la ESO, donde más o menos tú vas viendo el enfoque que va a tener su carrera académica, entonces tú plantas la semilla, pero no es necesario volverte a contar todo. Por eso ahí está la parte pedagógica, coach, ¿no? No me hable, que me mandaron una vez un coach de estos que te hablan de Amancio Ortega y por poco no nos peleamos. Bueno, pues esa es otra cuestión. Pues aquí viene la cuestión pedagógica. Tú sabes mucho, o creemos que sabes mucho, porque además vosotros sois jóvenes, vais a salir con todo el conocimiento fresco, y ahora, claro, tienes que conseguir que eso que es difícil y complejo, pues se haga fácil, o se plantee esa semillita, como hemos dicho, ¿no? Ahí está la metodología que tú quieras aplicar. Y ahí pues tenéis para gustos los colores. Esto que fomenta Juan Pablo entre vosotros, no, yo no, por Dios, nunca voy a ser política, eso te lo digo ya. Es porque no sirvo. Esa metodología, por ejemplo, no ya la metodología de descubrimiento, ¿no? Aquí Juan Pablo sabe que nosotros tenemos nuestras peleas pedagógicas y yo, pues, un ejemplo que a Diego le gusta mucho es cuando yo le explico que si mi madre sabe hacer el adobo súper estupendamente, ¿qué hago yo descubriendo la receta del adobo? Que me la diga mi madre, ¿no? Entonces, realmente lo que ocurre es que es verdad que hay cosas que si se han estado estudiando, reflexionando durante muchísimos años, pues está bien que venga un señor y me la cuente, ¿no? Y me la haga ver, porque así ganamos tiempo. De hecho, la invención de la escritura proporcionó la posibilidad de que la humanidad pudiera acumular el conocimiento y claro, pues evidentemente eso no lo vamos a despreciar. Pero sí es verdad que toda la parte comunicativa, la de escribir, leer, oír, escuchar, funciona bastante bien lo que ahora llaman metodologías activas y demás. Pero bueno, básicamente es que el chiquillo sienta que su trabajo es útil para algo, ¿no? Entonces, si yo te digo que hagas lo que cuando yo era chica, la redacción de los carnavales, hombre, pues mira, a lo mejor resulta que es un rollo y no me apetece. Pero si me dicen, vamos a mandar un folleto sobre los carnavales animando a los alumnos de Toulouse a que visiten Cádiz, hombre, pues mira, a lo mejor me motivo más. Y efectivamente suele ser motivador para los chavales, pues lo que se llama trabajo-servicio, pues un poco lo que hacéis vosotros, ¿no? Esto que tú estás haciendo va a servir para una carta a un abuelo. Entonces, más que nada porque el chaval pone su cuidadito en, maestra, también las tirdes, maestra, he tenido muchas faltas, maestra, ¿tú crees que le gustará? Entonces, es verdad que hay toda la parte que es comunicativa, que en la medida de lo posible, pues sí se puede hacer de una manera más o menos incrustada en la realidad, pues probablemente funcione mejor que lo que son ejercicios en el aire. Todo lo que es escritura creativa funciona muy bien. Funciona muy bien. Y ahora, gracias a las redes sociales y gracias al internet y tal, es muy fácil decir, pues vamos a hacer un periódico digital o vamos a hacer un tablón de noticias para nuestros padres. Pues todo eso, la verdad, que es bastante motivador. Tú ahí te vas apañando para que ellos vayan dando el temario, como quien dice, con un hilo conductor de este tipo y suele funcionar bastante bien. Pero luego hay otra parte, que es la parte de reflexión científica, que bueno, que sí, que el de biología hace sus plastilinas y sus cosas, pero que hay una parte que es transmisión del saber y que en tu cabeza se haga luz lo que yo tengo claro.
mi hermano Antonio, que es el único biólogo de todos nosotros, pues yo cuando le digo, explícame otra vez lo de la proteína y los genes, es que yo, por mucho que yo quiera jugar al laboratorio, yo no soy bióloga, yo puedo leer, mirar, pero no va a dejar que otro señor me lo cuente a mí. Entonces, lo bonito es que el que lo sabe me lo hace fácil a mí y digo, ostras, lo veo. Yo os voy a decir una cosa, eso me pasa más en la facultad, claro, pero a mí ese momento en el que el alumno dice, ostras, lo veo, para mí es muy gratificante. Para mí, sobre todo en primero de carrera, es muy gratificante. Ese momento en el que tú dices, a ver, puede que esto sea así, 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 y te dices, ostras, lo veo, ¿no? Entonces, realmente, eso en secundaria también pasa, ¿no? Pasa que es verdad que yo sí cambiaría quizá un poco, que la parte científica empezaría a partir de cuarto quizás, en primero, segundo, tercero, algunos ramalazos, sobre todo de macro, lingüística, dialectología, registro, algo de la palabra, significado, y ya la parte más de sintaxis, de morfología, la parte más formal, pues quizá la metería a partir de cuarto, tercero, cuarto, ¿no? Pero sí creo que hace falta. Y bueno, luego está el capítulo final, que son los materiales. Los materiales, pues, son los que son. Yo he hecho libros, la parte de gramática de los libros, y claro, el libro de texto tiene que ser enciclopédico. Tiene que ser enciclopédico por varios motivos. El primer motivo es que el libro, económicamente, no puede haber un libro para cada comunidad autónoma y como los currículos son diferentes en 4 tonterías. El currículo de Andalucía se diferencia de los demás en que pone el flamenco y las variedades de Andalucía. Bueno, hijo, pues pon variedades dialectales y literatura popular o literatura y música o lo que se te ocurra y ya sirve lo mismo para el flamenco que para el fandango, que para la jota o que... Pero bueno, vamos a quitar ese aspecto que es político. Por lo tanto, las editoriales en las que yo he trabajado le pasa eso, no puede hacer un libro para cada comunidad autónoma. Al final, el libro tiene que tocar todo porque resulta que en Extremadura se da una cosa en segundo de la ESO, que en Valencia se da en tercero y en Aragón se da en primero. Al final el libro no deja de ser, María, eres la reina de la publicidad, no deja de ser una enciclopedia donde lo que se va a subir es la complejidad. En realidad, al final, el libro de texto viene a ser una especie de libro de consulta, ¿vale? Con propuestas de actividades que va tratando temas muy similares a distintos niveles de complejidad. Tampoco es mal. De todas maneras, también os digo que en matemáticas, al final, pues tú das geometría en primero, geometría en segundo, geometría en tercero, y lo que va es aumentando la complejidad, porque si dieras geometría solo en primero y no la volvieras a dar hasta cuarto, pues probablemente se te olvidaría. Y yo lo del conocimiento cíclico no está mal, pero siempre que tú vayas aumentando la complejidad, porque si no el niño listo se te aburre. El que no se ha tomado el helado de fresa, que tiene poder amnésico todos los veranos, errar las mentes de los chiquillos, pues el que no se ha tomado el helado de fresa se aburre porque tú le vuelves a contar lo que es la sinonimia una vez más. Entonces tienes que ir graduando el nivel, pero al final los temas son prácticamente los mismos. Como tú tienes en el libro de texto todos los temas, y es un libro enciclopédico, el de literatura más, a mí me preguntó mi jefa, mi superjefa, la jefa de los jefas, y me dijo, bueno, ¿y tú cómo usarías los libros de texto que tú has escrito? Digo, yo al 10%. Oh, no digas, digo, hombre, yo al 10%. De todo lo que yo he puesto ahí, el 10%. ¿Por qué? Porque yo utilizo el libro de, esto es mi visión del asunto, ¿eh? Yo utilizo el libro de texto como una referencia, como una posibilidad, donde yo, si ahí hay una persona, en este caso Raquel Benítez, que se ha empapado la dichosa nueva gramática, la de los 2000 páginas, y me ha convertido a mí esto en algo más o menos sencillo de entender, oye, pues cojo el libro de texto y lo consulto, porque para eso Raquel Benítez se ha hartado de trabajar para mí, si no, ¿para qué le pagamos? Claro, pensad lo que he dicho antes, para la mayoría de los profesores que no tienen la desgracia que tengo yo de estar pluriempleada, o la suerte, y de estar con vosotros por las tardes, la parte de actualización científica procede del libro de texto. La actualización científica de los profesores no es
como decía la del CEP, ir a la universidad o apuntarte a un curso online, pero si el profesor cuando llega a su casa, entre que tiene que corregir, que prepara clases, que pone las lavadoras, que ir a la compra, que lava a los chiquillos, que echarle cuenta a su familia, no, ¿qué se va a poner? ¿A estudiar? ¿El qué? Entonces, el libro de texto es, pues ninguna Elena, vamos, ya te digo yo que el libro que yo he hecho en la versión de este año es, vamos, yo no he cogido la básica, yo he cogido la mediana, pero está ahí, todo está ahí. Claro, todo está ahí a un nivel más bajo, obviamente, que el que necesita un profesor. Pero es cierto que más alto del que necesita un alumno, o por lo menos así lo veo yo. Es decir, sí, hay unas guías normalmente que te acompañan. Yo, por ejemplo, si les pongo algún consejo en el libro del profesor de cuidado, aunque la nueva gramática habla de atributo locativo, el alumno puede pensar semánticamente que el lugar es siempre complemento circunstancial. Cuidado con esto. Pero aún así, yo pienso que eso no es para el nivel del alumno. Eso es para lo que he dicho antes, para que el profesor sepa mucho y entonces cuente poco. Pero lo poco que cuente esté bien amueblado. Entonces, realmente, el libro de texto es una referencia para ti, para tus alumnos, pero tú no le puedes pedir, mi opinión, es una opinión y respeto mucho lo que hagan todos los demás, pero no hay niño que se pueda aprender de memoria el libro de texto. Es que es imposible, para mi gusto, imposible y absurdo. El libro de texto está ahí para que tú lo consultes y para que alguien, en este caso yo, haya hecho el trabajo previo de simplificar la actualización científica que tú no has tenido tiempo de preparar. Y si salen unos restos nuevos en Atapuerca, pues en el libro de historia, y son súper importantes, en el libro de historia de dentro de 2 años, aparecerá eso y el profesor que no se haya enterado porque no haya tenido la curiosidad, el tiempo, la ocasión, se lo va a encontrar en el libro de texto adaptado para que esa actualización científica llegue a sus alumnos. Pero el libro de texto entero es imposible, imposible. Y lo mismo pasa con las actividades. Yo en esta editorial he trabajado ¿cómo os diría? 2 ciclos. He hecho los libros de este año y hice los libros de hace 4 años, porque los libros sabéis que cambian cada 4 años. Hace 4 años, por ejemplo, usábamos la terminología sintagma y ahora hemos usado, pero eso es una chumina, la terminología es una chumina. Que no me oiga Ignacio Bosque con su glosario de términos, pero eso me da igual. Pero la primera vez que hicimos los libros, yo trabajé con una profesora, que es profesora ya de universidad, entonces era profesora de conservatorio, licenciada en filología hispánica, pero que sabía música, y proponía unas actividades súper chulas donde relacionaba el arte, la literatura. Entonces, es verdad que, hombre, se supone que las editoriales contactan con equipos de personas preparadas, ¿no? Y pues Anaya nominalmente lo lleva Salvador Gutiérrez, o sea, que son personas que el equipo que hay alrededor, la persona que los dirige, y no lo digo por mí, porque yo no es mi caso, yo entré por llamémoslo, camino indirecto, a mí no me vinieron a buscar, pero realmente pues las personas que avalan ese material hacen que tú ahí encuentres muchas cosas. Además ahora, pues por ejemplo esta editorial preparaba pues juegos, trabajo de proyectos, Flipped Classroom, tal. Pero realmente, vuelvo a lo de antes, es un catálogo del que tú eliges y, vamos, yo creo que en toda mi vida llevo 20 años trabajando en esto, no he hecho ni una actividad entera igual que la del libro. La coges, te quedas con la idea, cambias, pones, adaptas. Y Diego, que está por aquí también, que se dedica a la secundaria, pues seguramente avalará lo que yo digo. Coger el libro, abrir la página del libro y decir por qué página íbamos, hombre, pues normalmente ya no se hace. No sé si la gente lo hará o no. Pero mis compañeros no lo hacen. Quizás los que empiezan, que están a veces más inseguros, pues se agarran más al libro de texto. Pero la mayoría de los profesores el libro de texto lo toman como una excusa de la que van tomando ideas y no se ven con ese agobio de, es que tengo que dar el libro entero. Y yo, dar el libro entero ni el libro entero de cada 20 actividades. Yo hago 4 y adaptadas un poco. Efectivamente, como dice Diego, ese es el resumen de cómo yo lo veo ahora. Ni se da el libro entero, ni se pretende que el alumno memorice el libro entero. Entonces yo creo que ahora los materiales vienen un poco a ponerse en esa línea de material de consulta. ¿De acuerdo?
Y bueno, pues finalmente era esta la última que os quería enseñar y que realmente antes la he adelantado. Lo que os quería comentar en esta charla entonces es cómo hago o cómo yo, lo que yo sé o lo que yo he aprendido, lo que a mí me han contado personas que han investigado en el campo de la lingüística, en el campo de la lengua española, de la historia de la lengua, bueno, vuestros profesores, pues esto que yo sé, cómo lo hago funcionar en la sociedad, o sea, qué labor tiene en la sociedad que a mí me ha tocado vivir, que es la de los estudiantes de secundaria. Y bueno, hasta aquí mi charla. Pretendía eso es lo que os pretendía contar. El camino que va desde mi aprendizaje universitario hasta el aprendizaje de mis alumnos en secundaria. Y así es como yo lo veo y como yo lo vivo. No sé, me gustaría saber pues lo que opináis vosotros o las dudas que tenéis o lo que pensáis. Obviamente hay mucha película añadida que es que esto es cuando tú das clase de lengua, que en mi caso, de mis horas de clase, viene a ser la mínima parte de mi horario en principio, porque soy estudio y hago muchas más cosas, y luego, por supuesto, dentro de mi clase, pues está el día que me toca la que viene llorando porque ha peleado con el novio, el que no sé cuál, bueno, todo lo que no es enseñar lengua. Pero hoy no quería hablaros de eso, pues porque quería verme en otro tema distinto, que si no me repito como el ajo, ¿no? Como dice una amiga mía. Así que hasta aquí mi charla. Ahora es vuestro turno. Venga, Christoph, cuéntame. ¿Miedo me das? Oye, no, no, para nada, perdona, yo quería aplaudir, no quería levantar la mano. Bueno, Gracias, gracias. quería decir algo, felicitarte las gracias por esa visión tan profunda, ¿no? y viva que das, ¿no? De la enseñanza. Solamente para empezar, yo no quiero aquí que los alumnos hablen, evidentemente, yo quiero que los alumnos hablen. Lo de la autonomía, ¿no? Lo que tú dices de usar el manual simplemente como un apoyo y como un medio de consulta, ¿verdad? Y sacar de ahí, condensar lo más posible según tus necesidades. Claro, eso es una muestra de la autonomía del profesor y creo que también una tarea muy importante del sistema de enseñanza es enseñar autonomía, que sean individuos autónomos hasta cierto punto, que dejen ¿verdad? De depender. Yo cuento una Entonces, anécdota. Ay, perdón, que te he interrumpido. sí, solamente eso, que el alumno tiene que ver eso en el profesor. El profesor Claro. no puede exigirle autonomía al alumno si él mismo no lo es. Solo eso. Mira, dos anécdotas. Gracias, Raquel. Una, todo gracias a ti, hijo, porque tú sabes que yo aprecio muchísimo tu opinión. O sea, una de las anécdotas es que todos habréis visto Los Simpsons, ¿no? Y Los Simpsons tienen un capítulo muy simpático en el que Bart Simpson le esconde todos los solucionarios de los libros a los profes. Y entonces se vuelven todos locos buscando los solucionarios de los libros. Yo en toda mi vida he visto un solucionario de un libro, y no porque yo sepa mucho, sino porque he dicho, bueno, si yo no sé la respuesta o esta tiene varias respuestas, a mí pues esta actividad no la hago. Vamos, es que es así de fácil. Entonces, o la vemos entre todos, o investigamos entre todos la respuesta. Entonces, en mi vida he buscado un solucionario del libro. Cuando empecé con la editorial, el segundo año tuve yo que hacer los solucionarios de mis propias actividades. Ya el primer año no, porque fue con mucha prisa, porque ya os digo que yo entré por ahí pero ya los otros años he tenido yo que hacer los solucionarios de los libros. Y me comentaba la editora que le piden muchos profesores, no ya el solucionario, claro, sino la programación. Eso no lo tuve que hacer yo, eso contrataron una empresa que hizo la programación, lo del Flipped Classroom, era una empresa especialista y tal. Y yo le decía a la editora, ¿la programación la hago yo? Es que esa es otra historia. Pero la programación exige la ley que la hagas tú a partir de las características de tu grupo, el nivel de tu grupo, los objetivos concretos que en tu centro se plantean para el aprendizaje. ¿Cómo te va a hacer la programación una señora que está en Madrid, que no sabe ni quiénes son tus niños? Bueno, pues la gente le pide las programaciones para no tener que hacerlas y hace la programación. Y digo, no, hombre, es que me parece una barbaridad. Entonces, efectivamente, el profesor tiene que tener claro que él es el responsable de la clase. Entonces, claro. A ver, María, ¿te ha dolido lo de la programación? ¿Por qué? Bueno, a ver, María, pregunta de María, pregunta de Paula. ¿Cómo se nota que son mi apadrinadas? No, y que va, yo no soy buena en todo, yo soy malísima en muchas cosas. Y mis alumnos me odian porque esta mañana los he llamado, todos los que no han venido los he levantado de la cama. Hola, su hijo va muy bien en mi asignatura, me extraña no verlo hoy. Y los han levantado y los han mandado a clase. Así que, bueno,
A ver, aquí tengo dos cosas. Una, la de Paula. El tema de la programación, me acabé escribiendo porque te ha dolido lo de la programación y contestarla mientras tanto. Mira, los grupos poco participativos lo son por varios motivos. Hay grupos poco participativos que son receptivos, pasivos, que lo que están es, pues un poco a ver lo que tú les cuentas, ¿no? A veces he tenido un bachillerato así, y bueno, pues ahí realmente no es difícil motivar la curiosidad, porque normalmente el grupo que es pasivo-receptivo, pues fácilmente se le puede despertar. Se le va proponiendo pues algún reto, alguna actividad, y funciona. Y luego está el grupo poco participativo, me importa un pimiento tu asignatura. Y me importa un pimiento el instituto. Claro, ya hay muchas. Entonces ahí no hay más que pasar a la fase garrotera de me importa un pimiento que te importe un pimiento. Y claro, pues un poco imponer y decir, bueno, también es verdad que cuando me importa un pimiento tu asignatura porque soy incapaz de hacer lo que me estás planteando, yo tengo siempre truco de que el alumno pueda sentirse útil y hacer algo. Yo manejo, ya digo que yo manejo los niveles más ínfimos y yo soy muy fan de los refuerzos, lo que yo le llamo los refuerzos terroristas, y entonces pues realmente he tenido algún refuerzo de no sé. Entonces, evidentemente también es cierto, si tú vas siguiendo el libro de texto, por ejemplo, y el niño no sabe, es que es como tú a mí me dices de repente, venga, prepárame un bacalao al pil pil, es que no sé. Entonces tú me tienes que decir, mira, prepárame un pescadito a la plancha, y entonces te lo hago. Yo lo que hacer es eso, que le pido al alumno algo que sea, que él pueda llegar con las manos. Porque si tú le pones un objetivo al que no llega, entonces no lo va a intentar. Pero si tú le pones el objetivo al que llega, lo va a intentar. Si tú dices, mira, tú no eres capaz de hacer una redacción, lo de la carta al abuelo, ¿no? Tú no eres capaz de hacer la carta al abuelo porque tú no sabes por dónde empezar. Venga, primero vas a escribir un saludo. No me digas que no sabes escribir un saludo. Entonces ya empiezas así y vas como, pues supongo que eso se llamará motivación, pero realmente es, yo te doy una actividad que tú sabes hacer para que tú no te aburras y te pongas a inventar una maldad y a partir de ahí voy construyendo. Entonces, ya digo que lo de la no participación, pues hay muchas maneras de abordarlo. Y con respecto a la pregunta de María, la programación es un currazo de cómo tú vas a llevar los grupos. ¿No piensas en tu grupo? No, claro que sí que piensas en tu grupo. Tú tienes que hacer una programación basada en tu grupo. Y además, este año es obligatorio, siempre es obligatorio, pero han insistido muchísimo porque nuestros jefes políticos no son tontos, en que este año más que nunca tú tienes que saber lo que el año pasado no se dio, o si se dio, o se dio pero mal, porque el año pasado nos encerraron en marzo y aquello empezó a hacer un poco lo que cada uno pudo hacer. Entonces, lo más importante este año ha sido establecer un diagnóstico. Y en el diagnóstico ya tú haces tu programación y dices, mira, con esta clase voy a trabajar sobre todo tal. Y es verdad que mucha gente, evidentemente para las oposiciones, para empezar, te piden una programación de 12 unidades cuando tú no vas a dar 12 en tu vida. Y es verdad que es un poco un exceso de ambición. El exceso de ambición es un pecado que tenemos todos los profesores. A mí me ha costado mucho dejar de pecar de exceso de ambición, pero también la admiración, como comentaba antes Daniel. Y realmente en esa programación que tú haces para las oposiciones, dices, esto no va a servir para nada porque nunca lo voy a mirar más. Hombre, yo a mis compañeros les pido que su programación sea su hoja de ruta. Entonces yo les digo, a ver, si tú estás preparando las vacaciones y tú te vas a ir a Portugal a pasar una semana, tú puedes ir a la buena de Dios y puedes ir a los hippies, pero también puedes ir y decir, mira, me he buscado un hotel en Lisboa y un hotel en Oporto y voy hasta 2 días en Lisboa y 2 días en Oporto. Y luego te gusta mucho Lisboa y decides quedarte 3. Pero tú vas mirando tu hoja de ruta y tú dices, yo tenía pensado quedarme en Lisboa 2 días y ver tal monumento y tal monumento, pero ahora me he dado cuenta de que, oye, pero ojo, que si me quedo 3 días en Lisboa, a lo mejor no me da tiempo a ver de Oporto todo lo que yo quiero ver. Pues esa es la programación, tú la tienes que tener ahí para consultarla como tu plan. Que luego el plan, como las dietas, como los planes del gimnasio, que luego no la cumple, bueno, pues la vas modificando a tus necesidades y a las de tus alumnos. Pero hacerla y tirarla es que sí, efectivamente, es verdad que hay veces que dices, no vale para nada. Bueno, no vale para nada. Claro, y hay veces que los alumnos te dicen,
no me interesa, no quiero participar y vamos, eso me lo dicen a mí millones de veces. Y no, yo esto no voy a hacer nada. Yo digo, bueno, pues voy a ser la más pesada del mundo y me vas a tener que aguantar años. ¿Tú qué opinas? O sea, ¿tú qué quieres? ¿Aguantarme un año o aguantarme dos? Pues aunque sea para dejar de aguantarme, ponte las pilas. Entonces, claro, es que hay un momento en que si no hay una motivación interna, pues la motivación tendrá que ser externa. Tú dices, voy a aprobar las asignaturas para que mi madre me compre una moto. Bueno, pues vale, muy bien, si a ti te sirve eso, pues ¿qué hago? Me encantaría que tú estudiaras para comprender el lenguaje humano, pero eso ya sé que no lo voy a conseguir con todos. A mí hace 2 o 3 años empecé a coger asignaturas de las que no se evalúan. Las libres disposiciones, yo el año pasado tenía una libre disposición de lectura, de 1 hora de lectura a la semana de tercero de la ESO, que no lleva nota. Y la gente dice, no te cojas la asignatura que no lleva nota, que los alumnos... Y me lo pasé genial. Y me encantó. Y ahí sí que era random, como dice, íbamos un poco a la buena de Dios. Porque realmente yo sabía que ahí lo que se hacía era pues por gusto. Y bueno, es verdad que estaba el que no le gustaba y yo decía, pues entonces voy a llamar a tu madre y le voy a decir, tu hijo, hasta la que no lleva nota la suspende. Pero bueno, esas son las menos veces. La verdad que si al final estás allí sentado, entre estar allí sentado sin hacer nada y estar allí sentado participando, pues al final participa por mera exclusión. Y claro, como dice Elena, habrá gente a la que no le guste la poesía, pues claro. Ah, mira, a mí no me gusta, vamos, lo digo de verdad, yo he estado como vosotros ahí sentados. Y a mí, ¿qué me gustaba a mí? La lingüística, la historia de la lingüística, la gramática histórica, la historia de la lengua, la sintaxis con Pedro Carbonero, la literatura medieval con Pedro Piñero, y me parecía un tostón de Aquí te espero el siglo XX, y me parecía un tostón de Aquí te espero la literatura hispanoamericana. Vamos a ver, Raquel, ¿tú quieres sacar la filología o no? Pues te aguanta y estudias la literatura hispanoamericana y si no te gusta, pues te aguanta. Yo ya le dije a mis alumnos que yo me voy a tatuar, pues te aguanta. Porque a los alumnos que me dicen que no les gusta el profesor, les digo, pues te aguanta. Y a los profesores que me dicen que no les gustan los alumnos, les digo, pues aguanta. Pues te aguanta. ¿Qué le vamos a hacer? Así que eso es lo que hay. Perdona, Raquel, quería escribir, pero se me fueron los dedos ahí en los comentarios. El informe, no se llama informe, un famoso estudio de Hattie del 2012, un australiano que cogió miles y miles de investigaciones y hizo un metaestudio estadístico, etcétera, etcétera, análisis de factores múltiples. Y el factor, al final, si hubo un factor que era muy difícil determinarlo, algo más decisivo que los demás es la figura del profesor y en tu caso la profesora. Al final sí depende mucho de nosotros y por el otro lado mucho del sistema también, ¿no? en el que nos tenemos que mover. Claro. Toda la sociedad en realidad, no solamente el sistema educativo, sino toda la sociedad un poco, ¿no? Y cada persona es diferente. Y Juan Pablo y yo cuando nos ponemos románticos decimos, tenemos estilos diferentes, pero si el profesor quiere a sus alumnos, se preocupa por sus alumnos, al final, tenga el estilo que tenga, el alumno lo percibe. Claro. Y yo en mi carrera profesional me he encontrado muy pocos profesores que no se preocupen por sus alumnos. Pero vamos, que también los hay, que van a clase con cara de asco. Algunos hay, pero no son la mayoría, son la minoría. Igual que estudiantes, la mayoría pues son buenos chavales, que simplemente a lo mejor les falta motivación. Estos son unas presuposiciones muy buenas, ¿no? Muy importantes, claro. De saboríos hay pocos en el mundo. Creo. Pero, claro. Bueno, difícil. Bueno, entonces, ¿queréis que cantemos algo o qué? María, ¿tenéis más? Que ya nos tenemos que ir, que es la hora. Sí, ya tenemos que terminar. Bueno, y si no emplazamos para enero. Sí, yo os he puesto ahí en el chat una serie de villancicos y canciones de Navidad de Islandia, ¿vale? Con Björk, Sigur Rós, los mejores de la música islandesa, ¿vale? Que son un poco de Navidad especial. Anda, islandesa, mira, yo estoy aquí ahora también en la conferencia de Julia Nicea, que está con los villancicos rumanos. También podríamos meternos ahí y cantar un poco en rumano. ¡Qué guay! No, es una broma, hombre.
yo iba a ir, ¿no? Yo quiero ir, de verdad, que le dije, le prometí a Julia que iba a ir. Pon el enlace en el chat. Ponlo, que no lo tengo por ahí a mano. Vale, es que no encuentro el Skype, por eso está sonando, es que no lo encuentro. ¿Que no lo encuentras? No, búscalo. Bueno, sí, en el correo, pero lo tengo abierto, lo estoy escuchando y se me ha desaparecido aquí en el ordenador. Bueno, quien se quiera venir a celebrar la Navidad Yo os mando el link ahora. Mándanos el link, ¿vale?